La eurozona se redujo en una recesión de doble inmersión en momentos en que la pandemia de COVID-19 sigue afectando al viejo continente. Según los últimos resultados, el Producto Interno Bruto de los países miembros de la Unión Europea se redujo en un 3,8% en el primer trimestre del 2021, a medida que la pandemia sigue haciendo estragos en la región. Esto se continúa después de que en el segundo semestre del año pasado la economía de la eurozona se había desplomado en un 11,6%. Europa había tenido un respiro en más del 12% en el tercer trimestre del 2020, a medida en que la reapertura de ese momento reavivó las economías de la región, antes de que las nuevas olas de coronavirus reforzaran una retirada, lo que resultó en una doble caída en este momento. Italia está hoy formalmente de nuevo en recesión. Su economía se contrajo en un 0,4% en el primer trimestre de este año, en comparación con los primeros 3 meses del año pasado, cuando se registraba en un 1,8%. España está al borde también de una recesión después de que su economía se estancara a finales del 2020 y luego se contrajera en un 0,5% en este primer trimestre de enero a marzo pasado. Francia, por su lado, fue la única economía importante de la eurozona que volvió a crecer en los primeros 3 meses de este año. Se expandió en un 0,4% en el primer trimestre para recuperarse parcialmente de la caída que había sufrido los 3 meses anteriores. Según la empresa ING, Alemania también tropezó con una contracción inesperadamente grande por cuenta de la crisis sanitaria por el coronavirus. Las medidas de confinamiento para combatir la pandemia hicieron retroceder la economía más grande del continente y el Producto Interno Bruto alemán cayó en un 1,7% en los primeros 3 meses de este año. Su economía sigue siendo casi un 5% más pequeña ahora de la que se presentaba antes de la crisis de la pandemia. Al menos 44 personas y un centenar resultaron heridas después de que se produjo esta mañana una estampida en un festival religioso de hogueras en Israel, evento al que asistieron decenas de miles de personas. La estampida es considerada como uno de los desastres civiles más mortíferos en la historia de Israel. El primer ministro israelí declaró el domingo como día de luto nacional y calificó el incidente como uno de los peores desastres de su país. Fuentes policiales dijeron que el incidente se produjo luego de que algunas personas parecían resbalarse en los escalones, lo que provocó la caída de otras decenas de personas más. La multitud, en su mayoría judío ultraortodoxa, se encontraba reunida para honrar al rabino Shimon Bar Yochai, un sabio y místico del siglo II que está enterrado en la tumba de Galilea. Los medios estimaron que la multitud era de aproximadamente 100,000 personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebra hoy sus primeros 100 días de gobierno, con éxitos en su campaña de vacunación contra COVID-19 de más de 200 millones de personas en todo el territorio estadounidense. Biden además logró pasar una serie de decretos que buscan la reconstrucción de la infraestructura de Estados Unidos por más de $4 billones, en la que se busca también expandir la red de seguridad social del gobierno. La farmacéutica AstraZeneca reportó ingresos por 197 millones de libras esterlinas en los primeros 3 meses de este año por las ventas de sus vacunas contra COVID-19, después de que entregó aproximadamente 68 millones de dosis en todo el mundo. La empresa farmacéutica, que no obtiene ganancias de la vacuna, dijo que las ventas de algunos de los otros medicamentos de la compañía se habían visto afectadas por la pandemia mundial, ya que otras infecciones médicas no se están tratando, pero las ventas generales se mantuvieron fuertes.